Pues el día de hoy me va a tocar a mí dar la enseñanza del discipulado. El tema que me tocó compartir es testimonio. ¿Qué es lo que piensan ustedes cuando escuchan testimonio? Quisiera que dos personas levantaran la mano y me dijeran, no, pues testimonio es esto, testimonio es aquello, como opinión general. A ver, ¿cómo? ¿Un estilo de vida? ¿Ok? ¿Una mujer? Aquí ya dijo aquí Beto. ¿Una mujer? ¿Alguna muchacha? ¿Una compañera que quisiera compartirnos? Testimonio. ¿A qué se refiere la palabra testimonio? Reflejar, o sea, un estilo de vida, reflejar. ¿Otro por allá? ¿La qué, perdón? La percepción que tienen las personas de ti. ¿Bien? Sí, se pega un poquito a lo que busqué en el diccionario. ¿Está bien? Pues lo vamos a ir viendo en la enseñanza, ¿sale? Entonces, la primera impresión que cuando Arsenio me dijo testimonio, yo pensé en Hechos 6. Algunos de los que han leído el libro de Hechos 6, se acuerda de que en Hechos 6 están los apóstoles y hay una necesidad de servicio. Entonces los apóstoles dicen, ¿sabes qué? Ocupamos a 7 varones y dan características de esos 7 varones. Y una de esas características era que fuera de buen testimonio. La segunda era llenos del Espíritu Santo y la tercera era llenos de sabiduría. Entonces, bueno, yo con esa idea y ese versículo en la mente busqué en el Strong el significado de la palabra, ¿no? Entonces, y me dio 2 significados. El primero se enfoca a lo que decía más o menos por ahí Henry. Fíjese, el primer significado de la palabra testimonio en el idioma griego, que es en este caso, es la opinión o fama con que otras personas nos conocen. ¿Ok? Esa era una. Y la otra, que fue la que me llamó mucho la atención, es la siguiente: ser testigo de algo. ¿Ok? Ser testigo de algo. ¿Ok? Entonces, los puntos que voy a tratar de explicar es a ver qué onda con estas definiciones, porque las dos son aplicables en nuestra vida cristiana desde el comienzo. ¿Ok? Entonces, la primera que es ser testimonio, 2 puntos, más bien ser testigos. ¿Ok? Entonces, esta palabra testimonio viene de la palabra martureo. Martureo, que significa, tiene diferentes definiciones, ahí les va, mira, dice: ser testigo, testificar, encargar, alcanzar buen testimonio, atestiguar, buen testimonio, dar testimonio, declarar, testificar, testigo. Y luego cuando vuelves a esa misma palabra martureo, ves su misma raíz, que es la raíz original, ¿ya? Viene de la palabra, martureo viene de la palabra martus, que significa testigo, literalmente, judicialmente. Y significa también mártir, testigo, testimonio. A mí lo que me llamaba la atención era cómo esta palabra que traducida en Hechos 6 dice testimonio, la raíz original es también tiene que ver con ser testigo. Y esa palabra nos vamos a enfocar, ¿está bien? Entonces, ahora sí que empezamos con esa, ser testigo, que ahorita que la leí en el griego, testigo, testificar, está ahí la palabra. Entonces la busqué en el diccionario. Y lo que el diccionario en la Real Academia de la Lengua Española dice, testigo es una persona que presencia o adquiere directo y verdadero conocimiento de algo. ¿Ok? Otra vez, mira. Un testigo es una persona que presencia o adquiere directo y verdadero conocimiento de algo. Aquí es cuando yo empecé a agarrar luz y dije, mira, y Dios me fue llevando a los evangelios. Ahora bien, ¿quiénes fueron los testigos de Jesús? ¿Quiénes fueron los primeros? Vamos a empezar. Los apóstoles, ¿ok? Los 12 apóstoles. Marcos 3, 13 al 14, lo voy a leer. Varias de las citas las voy a estar leyendo, las pueden apuntar porque en general siento que voy a ir rápido. Entonces, las voy a ir leyendo y aunque sea las apuntan. Marcos 3, del 13 al 14 dice: después, está hablando de Jesús, subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12. Fíjense para qué.
para que estuviesen con Él. Dice, para que estuviesen con Él. Después dice, para ir a predicar, para sanar, para echar fuera demonios. Pero lo primero que dice es, para que estuviesen con Él. Entonces yo me quedé, caramba. ¿Y eso para qué? Pues para que fueran sus testigos. Sus testigos. Y aplicando a esto la definición de testigo, la que leí de la RAE, ellos iban a ser esos testigos. Ellos iban a ser las personas que presenciaran, adquirieran directo y verdadero conocimiento de Jesús. Ellos iban a ser los que iban a ver en directo, sin que nadie les platicara. Ellos, los 12, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí es donde de repente me vino a la mente. ¿Se acuerdan ustedes de la vez que estaba Jesús? Y de repente Jesús con los discípulos le dice, a ver, ¿quién dice la gente que soy yo? Y pues ellos, no, pues unos dicen que Elías, otros dicen que Juan el Bautista, no, pues otros dicen que un profeta. Y pues Jesús dice, bueno, pero ¿ustedes quién dicen que soy yo? ¿Por qué? Porque Jesús buscaba testigos, de gente que estuviera con Él y que presenciara lo que Él iba a hacer, lo que Él iba a enseñar, de su amor, de su misericordia. Por ejemplo, cuando los discípulos estaban siempre cerca, cuando dice que había mucha gente, y Jesús dice que, dicen los evangelios, no nada más dice un evangelio, dicen mínimo 3 evangelios que dice que vio y sintió compasión de ellas. Y dice que para Jesús eran como ovejas sin pastor. O sea, los discípulos yo creo que se quedaron así como que, o sea, no dijo, no vimos a Jesús y ya dijo, son un montón y tienen hambre, bueno, pues vamos a darles. No, sintió algo y eso fue lo que los discípulos les choqueó en relación a todo lo que demás que habían visto de a lo mejor de los fariseos o de alguien. Eso fue lo que dijo. Y aprendieron muchas cosas así. Vieron la pesca milagrosa, cuando Jesús caminaba sobre el mar, vieron milagros, vieron muchas cosas, presenciaron su muerte, su resurrección, o sea, fueron testigos de pe a pa, como dicen. Y para eso Jesús los eligió, y para eso tenían que estar con Él, ¿ok? Entonces, pues dije, mira, los discípulos, pero en los evangelios hay más gente que describe, que les dice, pues también, por ejemplo, la mujer samaritana, ¿se acuerdan? Tuvo un encuentro con Jesús. La mujer samaritana dice en Juan 4:7. Este ya es el encuentro, ya es el primer encuentro, el primer roce que tienen los dos. Dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua. Dice, y Jesús le dijo, dame de beber. Fíjate, Jesús se encuentra con la persona, pero inicia. ¿Por qué? Porque quería platicar con ella, quería tener un diálogo con ella. ¿Ok? El endemoniado gadareno, en Marcos 5:2. Marcos 5:2. Fíjate lo que dice. Cuando salió Jesús de la barca, enseguida, o sea, rápido, vino a su encuentro, dice, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Fíjate, él también se encontró con Jesús, igual que la mujer, igual que los discípulos. Aquí por ejemplo, déjame ver si mover mi hoja. Lo que me llamaba la atención era una cosa. Por ejemplo, cuando Jesús elige a los discípulos, dice la palabra de Dios, dice la Biblia, que en lo que le leí, dice, después subió al monte. Jesús dice que Jesús subió al monte. En otro evangelio dice que pasó la noche orando. Y a la mañana siguiente descendió. Y cuando descendió, dice que llamó así a los que Él quiso. Entonces eso me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque los discípulos, el endemoniado, la mujer y muchos otros, pero esos 3 ejemplos que pongo, no fue un encuentro casual. No fue un encuentro casual. Con los discípulos Jesús oró al Padre. Y todavía Él podía decidir, y cuando baja, no es que bajó y, a ver, los primeros 12 que se vayan al árbol van a ser mis discípulos, ¿verdad? Ahí van todos. No fue así. Él los eligió a cada uno. Ya los conocía desde antes, pero los eligió, ustedes 12, y ahí incluían, fíjense, a Judas. Pero él los eligió
no fue algo de casualidad. Con la mujer samaritana también. Fíjense que los judíos tenían la costumbre de que si tenían que ir de un pueblo a otro y había que pasar por Samaria, ellos le daban la vuelta, aunque ocuparan más tiempo, más esfuerzo, más todo, ellos, los judíos, se le pasaban la vuelta. Y a mí, ¿qué por qué? Pues porque los samaritanos se habían mezclado con otras religiones, se habían casado con gente de otra religión y creían otras cosas, adoraban en otro lado. Entonces, religiosamente los judíos le sacaban la vuelta, aún para pasar junto al lugar. Ya no se diga estar con las personas, con los samaritanos. Entonces, Jesús, cuando vemos en Juan 4, antes de que llegue a Samaria, dice Juan 4, que a Jesús dice que Jesús dijo, me es necesario pasar por Samaria. Y caramba, tampoco fue una casualidad. No fue una casualidad tampoco, fíjate. O sea, y de repente, no, pues sí, pero cuando lo leemos y vemos que todos le daban la vuelta a Samaria, todos, pero es Jesús, no, Jesús va a Samaria, habla con una mujer, que en su entonces, pues una mujer era otra cosa, o sea, era un cero a la izquierda, y de repente vemos a un Jesús hablando con una mujer samaritana, y veo las dos historias, los discípulos y la mujer, no es casualidad, y luego con el endemoniado gadareno, ni se diga, fíjense, cuando Jesús está con los discípulos y toman un barco, toman la barca, vénganse, pasemos al otro lado. Entonces ahí van todos. Y es cuando se levanta la tempestad y cuando Jesús se duerme y cuando pues, Señor, sálvanos que nos morimos. Y Jesús calma la tempestad. Y cuando pasa eso, dice que llegan al otro lado. Y en el otro lado apenas se baja Jesús y le sale al encuentro el endemoniado. Cuando acaba el milagro con el endemoniado, pues yo creo que los discípulos, ok, bueno, ya nos bajamos, pues ya te estorbó aquí el endemoniado, ahora ¿para dónde vamos? Ya que llegamos acá, ¿para dónde vamos? La Biblia dice que Jesús subió otra vez a la barca y que volvieron al lado de donde habían llegado. Jesús iba por él, quería que lo viera, quería que estuviera con él. Lo logró. ¿Fue lo que pasó? Y otra vez vámonos de regreso. Fíjense con los tres, no es una casualidad que nosotros estemos aquí. Yo vi lo mismo. No es una casualidad que estemos aquí, que seamos servidores. Y decimos, es que me sobra tiempo, yo por eso me metí a servir. Me sobraba tiempo, se acomodaban. No se acomodaba. Dios, dice la palabra que Dios nos mueve, dice con lazos de amor, con cuerdas de amor, con lazos de misericordia. Con cuerdas humanas, dice, mueve las situaciones humanas para que nos acerquemos y estemos ahí. Por ejemplo, me acuerdo de Samuel. Samuel dice que era un niño. Samuel de repente estaba en la iglesia porque Samuel, ¿se acuerdan de Samuel? Que su mamá no podía tener hijos y cuando tiene el hijo que se lo pide a Dios, ya nada más que lo desteta, como a los 3, 4 años, lo lleva al tabernáculo y vas a vivir aquí. Entonces Samuel, pues yo creo que estaba así, dice, pues aquí estoy, qué casualidad, ¿no? Y vimos que tampoco era una casualidad. Al tiempo, conoció a Jesús. Entonces no es una casualidad que estemos aquí tampoco nosotros. También nos pudiera pasar como Samuel, que Samuel estaba sirviendo, era un muchachillo y no conocía a Jesús, no conocía a Dios. Y fíjate, ya estaba sirviendo. Entonces yo también dije, a lo mejor algunos de nosotros, de los que estamos aquí, verdaderamente a lo mejor no nos hemos encontrado todavía, pero si estamos en este camino lo vamos a encontrar, como Samuel, que de repente dice, una vez estaba durmiendo él estaba entre el lugar santo y el santísimo, él estaba ahí adentro, Samuel de niño, y no conocía a Dios ni nada, pero servía, y de repente Elí, que era el sumo sacerdote, él estaba en otro lado afuera, y dormía afuera. Entonces cuando de repente oye la voz de Dios, pues Samuel no la conocía, pero Dios sí lo conocía. Y en ese momento Dios empezó a usar a Samuel. Samuel lo conoció. No era una casualidad que él, por azares del destino y porque su mamá lo mandó, él estuviera ahí. Dios tenía un plan y a su tiempo Dios obró. Y nosotros estamos aquí también.
¿Ok? Entonces, bueno, va. ¿Dónde nos quedamos? ¿Dónde nos quedamos? Ok, del endemoniado. Ok, vuelta a la página. Dice, ok, ¿qué hicieron cuando estas personas? Ya vimos que los apóstoles, el endemoniado, la mujer, se toparon con Jesús. ¿Qué fue lo que hicieron? Fueron testigos porque lo vieron, oyeron todo, conocieron de viva voz, de viva fuente, conocieron a Jesús. Nadie se los platicó, lo vieron, lo conocieron. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? ¿Qué es lo que hace un testigo? Da testimonio. Un testigo da testimonio. Entonces busqué, dije, pues sí es cierto, un testigo da testimonio, testifica, atestigua. Y en el diccionario, las dos palabras testificar y atestiguar, fíjense lo que significan. Testificar, afirmar, probar algo, afirmar o probar algo. Testificar también significa declarar, explicar, denotar con seguridad y verdad algo. Atestiguar significa, atestiguar por otro lado casi es un sinónimo, pero significa ofrecer indicios ciertos de algo cuya existencia no está comprobada, no está establecida o nadie ha ofrecido algo para aclararla. Pues ahora sí que a fines prácticos, el que es testigo tiene que testificar. ¿Qué testifica? De lo que ha visto, de lo que ha vivido, de lo que ha presenciado. ¿Ok? Entonces, lo volvemos otra vez con los discípulos. Fíjense lo que los discípulos escribieron en los evangelios, en algunas cartas. Fíjense. Juan 1:14. Si quieren no lo busquen porque me voy rápido, pero escríbanlo. Juan 1:14. Juan escribe, empezando su evangelio, fíjense, empezando, él pone en que versículo 14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la vimos. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 15:27. Jesús les está hablando a sus discípulos y miren lo que les dice. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Mire, Juan 21:24. Ahora Juan termina su evangelio y así lo escribe y así termina y dice, y este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. ¿Quién era él? Juan escribe, yo soy el que les escribí este evangelio y ustedes saben que esto es verdad porque me conocen y me han visto y yo lo vi a él. Fíjense, todos empiezan a testificar. En Hechos 10:39 dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. Los apóstoles dando testimonio a los judíos. Lucas 1, del 1 al 4, fíjense, así empieza el evangelio, dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Fíjense. Y por último en esta parte, primera de Juan 1:1. Es Juan, el apóstol Juan escribe, lo que era desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos. Respecto del verbo de vida, dice entre paréntesis, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Fíjense cómo se repite. Los discípulos entendieron, cuando Jesús asciende, con el Espíritu Santo, todos los discípulos les cae el 20 y saben que lo tienen que escribir, que es para que sea testimonio, para que no quede en una tradición oral solamente, sino que nadie inventara luego cosas. No, hay que escribirlo. Y eso es lo que escribieron los que conocieron a Jesús.
Y en ese último versículo de Juan 1:3, a mí me llamó mucho la atención lo que dice, y yo creo que es el énfasis de la enseñanza, lo que dice en 1 Juan 1:3. Dice Juan, lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos. Esa es la esencia de lo que quisiera compartirles en esta enseñanza. Ser testigo no es seguir solamente un requisitos para ser diácono. No. Es lo que dice Juan, lo que Jesús quería con los discípulos. Lo que hemos visto y oído, eso. A los que conozcamos, a la gente que nos rodea. Porque lo vimos, lo vivimos, lo saboreamos. Juan dice en esto que leí, dice, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos. Juan fue uno de los que, bueno, él no, Juan no. Juan, ¿qué pasó? Juan fue uno de los que tocaron a Jesús. Cuando Tomás decía, no, Jesús no ha resucitado. Juan tocó también, porque les dijo, vean, toquen. Y pues Tomás tocó, pero los demás, pues ahí está, ¿no? Y Juan, fíjense, lo tocó de una manera muy especial. Dice que fue en la última cena, que de repente estaba así, y Juan se acuesta en el pecho de Jesús. Entonces, a Juan no le iban a platicar nada, a Juan no le iban a inventar nada. Y es Juan el que escribe eso. El que escribe en Juan que vimos arriba, que dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Y escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdad. Dice, yo lo tuve aquí, mira, no me lo platicas. Yo oí cómo le hacía su corazón. No es como dicen algunos de los testigos de Jehová, no, era nada más una apariencia, era como un espíritu. No, era verdadero. Y Juan dice eso. ¿Ok? La mujer samaritana, ya vimos los discípulos todo lo que escriben. La mujer samaritana, ella testificó de Jesús a los demás. Cuando se encuentra con Jesús y cuando Jesús le dice que Él es lo que ella necesita, la mujer en su interior cambia, pasa algo. Y dice el Evangelio Juan 4:28, dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho toda mi vida, ¿no será él el Cristo? Dice, y entonces salieron todos de la ciudad y vinieron a él. En el versículo 39 dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, porque la mujer daba testimonio, me dijo todo lo que he hecho. Y en el 40, fíjense lo que dice, entonces vinieron los samaritanos a Jesús y le rogaron que se quedara con ellos, y se quedaron ahí 2 días, y creyeron muchos más por la palabra de Jesús. Y en Juan 4:42 termina, y le decían los hombres a la mujer, ya no creemos solamente por lo que tú nos has platicado, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Fíjate, dieron el testimonio que ella dio, les ayudó a que ellos también buscaran a Jesús y se encontraran con Jesús y su vida cambió. Y el tercer ejemplo, el endemoniado gadareno. En Marcos 5, 18 al 20, Jesús ya hizo la obra en el endemoniado, ¿no? Ustedes ya la conocen, la pueden leer. Entonces, Jesús ya hizo la obra en el endemoniado y de repente dice el versículo 18, al entrar Jesús en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Fíjate, ya lo había testificado, yo había estado con él, su vida había cambiado, pero él quería seguir con él. Y eso es lo que nosotros también debemos anhelar. No una vez solamente, sino otra, y otra vez, y otro día, y otro día, y como dice la canción, ¿no? Un día a la vez. Un día a la vez, un día a la vez, un día a la vez. Entonces él decía, yo quiero estar contigo, vamos, yo soy el 13º. Entonces, pero Jesús dice, no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Dice, y él pues, obedeció, claro que sí, dice,
Y se fue y comenzó ¿a qué? A publicar, a testificar. En Decápolis, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Porque yo me imagino a las personas que lo habían conocido. Lo habían conocido. Dice la Biblia que entre muchos lo agarraban, le hacían bolita y le ponían cadenas porque una persona no lo podía dominar. Dice entre muchos, y de todas formas dice la Biblia que la rompía. Entonces yo me imagino que varios de repente lo vieron y dijeron así. Pero ya no andaba desnudo, estaba vestido. Ya no andaba como loco, andaba en su juicio cabal. Y venía en paz, anunciando paz. Entonces yo me imagino que, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y luego escuchan lo que él dice. Bueno, pues ¿dónde está? Yo creo que dijeron, pues ¿dónde está para que le sigamos también, no? ¿Dónde está para que le adoremos? Como el nacimiento de Jesús, ¿verdad? ¿Dónde está para que le adoremos? Entonces, se maravillaban. En cada encuentro que estas personas tuvieron con Jesús, pasó algo muy profundo y personal, que transformó sus vidas, y por eso se volvieron testigos que testificaban a Jesús de los demás. Fíjate, solo necesitaron la experiencia de estar con Jesús para testificar de Jesús. Era lo único que se ocupa. En ese respecto, yo leía de repente por ahí unos comentarios, unas historias, y le voy a leer algo que leí en un librillo que tengo de biografías, de un hombre que se llama Jorge Müller. Él fue como de 1850, o sea, ya murió hace tiempo, pero él era un gran hombre de Dios. Fíjense lo que dice esta pequeña parte de su biografía. Dice, de inmediato, después, bueno, aquí dice que él se convirtió profundamente, pero dice, de inmediato, después de abandonar su vida de vicios, para dedicarse a Dios, Müller, ese era su apellido, llegó a reconocer el error más o menos universal que cometen muchos cristianos. Dice, de leer mucho acerca de la Biblia, pero casi nada de la Biblia. Dice, ese libro, o sea, ya está diciendo después, ese libro, la Biblia, pasó a ser la fuente de toda su inspiración y el secreto de su maravilloso crecimiento espiritual. Él fue un gran hombre de Dios, un gran predicador. Si lo pueden buscar es George Müller o Jorge Müller. Entonces está diciendo esto su biografía. Y luego dice, él mismo escribió después en un libro sobre esto. Dice, el Señor me ayudó a abandonar los comentarios y a usar la simple lectura de la palabra de Dios hecha con meditación. El resultado fue que cuando la primera noche cerré la puerta de mi cuarto para orar y meditar sobre las Escrituras, en esa primera noche aprendí más en pocas horas que todo lo que había aprendido durante varios meses. Y añadió, la mayor diferencia, sin embargo, fue que recibí de esa manera la verdadera fuerza para mi propia alma. O sea, aquí no está diciendo este testimonio, y a la luz de lo que dice la palabra de Dios, no dice que abandonemos los comentarios, que estudiemos, no. Pero cuando dedicamos más tiempo a ver qué dijo aquel, a ver qué él que entendió, a ver qué Dios le dijo a él, cuando lo que Dios quiere es, que dice, cuando tú ores, cierra la puerta y encuéntrate conmigo y háblame como Padre. Y así empieza el Padre Nuestro. Entonces este hombre en la biografía lo entiende y dice, sí es cierto. Ahora que de repente que el Strong, que esto, nos ayuda mucho el Strong, porque nos ayuda a entender el significado de las palabras, como ahorita me está tocando a mí. Más es necesario que lo hagamos como Charles Spurgeon también lo hacía. Fíjense, él fue un gran hombre de Dios. Tiene por ahí otras cosas doctrinales que aquí en la iglesia en general no empata, pero era un hombre de Dios. Y uno de los testimonios que él da, dice que él cuando tenía que preparar algo, dice que él cerraba la puerta, se ponía en oración y antes de leer, antes de cualquier cosa, abría la Biblia y oraba a Dios.
dice que oraba a Dios: Señor, tú escribiste esto. Tú eres el que sabe qué significa. Tú eres el que tenía una intención al escribir esto. Ahorita que voy a leer la Biblia, ayúdame a entender qué es lo que quieres decir. Entonces, ¿qué pasó ahí? Que pues Dios te habla, te orienta. Cuando estudias la palabra, cuando vienes al instituto bíblico que hay que venir, Dios toma de todo eso y de repente te pone y te alumbra y esto no lo entendía, mira, sí. Pero nada de eso suplanta o debe de quitar en nosotros el buscar esa parte personal, ser testigos. Y ahí pues que pase lo que tenga que pasar, ¿verdad? A ver quién cae primero, ¿verdad? Y eso le pasó a ellos, al endemoniado, a los discípulos, a la mujer samaritana, ¿ok? Entonces, si nosotros ya tuvimos un encuentro con Jesús, de lo que ha hecho en nuestras vidas, tenemos que ser testigos de decirle a la gente que lo hemos visto, que lo hemos conocido y que hemos tenido una experiencia con Jesús. En Hechos 4:20 los apóstoles llegaron los judíos y los odiaban y hubo un relajo. Y los judíos los habían golpeado, les habían dicho: no, los vamos a volver a meter a la cárcel si siguen haciendo y predicando de este Jesús. Entonces de ellos les dicen: bueno, juzguen a quién obedecemos, o a Dios o a ustedes. Y luego fíjense lo que dice, Hechos 4:20, dice: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Porque fueron testimonio, porque fueron testigos, daban testimonio. Si ya hemos tenido esa experiencia con Jesús, debemos también publicar, debemos atestiguar, dar a conocer a los demás lo que Jesús ha hecho en nosotros y decirle a la gente: mira, yo antes, cuando la veamos, a la gente que nos ponga a nuestro alrededor, mira, yo antes era así, pero Dios hizo algo en mi vida, algo diferente, y es lo que tú ves, si no te conoce, y Dios lo puede hacer también en la tuya. Es empezar a dar testimonio, para que la gente no venga a ti, vaya a Jesús, a través de lo que Jesús ya hizo en nosotros. Entonces, fíjense lo que dice el Salmo 66:16, en este respecto, fíjense, dice: es lo que tendríamos que hacer, el espíritu de esta parte. Ok, ya vi a Jesús, me hizo algo, testifico de algo. El mismo espíritu dice: venid, oíd todos los que teméis a Dios, venid. Dice, y fíjense, y contaré lo que le ha hecho a mi alma. Canijo, o sea, esa parte dices tú: sí, es cierto, lo que le hizo a mi alma. En Hechos, creo que era en el capítulo 3, dice que iba Juan y Pedro, iban a orar, y de repente un mendigo les dice: no, pues denme dinero, y ve que eran los discípulos, dicen: no, pues estos traen dinero, y pues de repente Pedro agarra y le dice: míranos, dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Pues no le dio dinero, pero le dio sanidad. Y entonces ese hombre que se para y entró alabando a Dios entró al templo. Por lo que Jesús hizo, él se alegró tanto ese hombre y empezó, no se fue a la casa: oye, esposa, tíos, mire, ya caminó. No, fue al templo, entró, sabía que había que darle gracias a Dios. Y dice que entró alabando, dando gracias a Dios por lo que Jesús había hecho en su vida. Y la gente lo vio y se le antojaba también eso. Dios es real, puede hacer algo en mi vida. Entonces dice eso: venid, oíd todos los que teméis a Dios y contaré lo que le ha hecho a mi alma. Y esto de dar testimonio, de que contemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida, Dios también lo quiere, para que le demos gloria a Él. Fíjate, Isaías 43:21. Isaías 43:21, Dios está hablando y dice: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Lo que Dios hace en nosotros es para publicar, para anunciar lo que Él ha hecho y que Dios es real y lo puede hacer en los demás. Y cumplimos así el propósito de Jesús cuando vino al mundo: reconciliar a la gente con Dios a través de ser testigos y testificar. ¿Ok? A ver, esta es la que sigue. Dice, fíjese también, bueno, ¿cómo debemos de testificar? Más o menos como, fíjate lo que Pedro dijo.
Primera de Pedro 2:9. Aquí en este versículo hay dos palabras que se me hicieron muy bonitas, muy interesantes por su significado. Ok, ¿qué debemos de testificar? Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, dice, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Aquí hay dos palabras que las estudié y me gustaron mucho, fíjense. Somos todo eso, dice, somos linaje escogido, somos nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Dice, para que anunciemos. Y luego dice que las virtudes de aquel. Estas dos palabras, fíjense lo que significan. Anunciar. La primera es para que anunciemos las virtudes de aquel. Anunciar, del griego exángelo, significa publicar, anunciar. Con un énfasis, fíjese, en lo que implica, dice. Es publicar y anunciar, implica que te esfuerces, que vayas, que te muevas, que te acerques. Con alegría, como celebrando algo, con orgullo. Cuando en 1 Pedro se dice, para que anunciemos, dice cómo hay que hacerlo. Publicar, anunciar, pero hay que hacer un esfuerzo, hay que acercarnos. Si Jesús hizo un esfuerzo por ir del otro lado, por el endemoniado, Jesús dijo, no le voy a sacar la vuelta, no, vamos con la mujer samaritana. Si Jesús agarró y dijo a los 12, ay, está Judas, que esté Judas, y lo eligió también. Nosotros, imagínate, hacemos un equipo, a ver, ¿quién va a ser en mi equipo? Ay, elegimos al que habla mal de nosotros, y lo sabemos, y es descarado porque habla mal de ti, enfrente de ti. Ya, vente a mi equipo. Y Jesús lo hizo así. Eso, y de repente dices, eso es, Jesús, eso también es un esfuerzo, ¿no? De repente de llegar a hacer algo así. Entonces, la palabra publicar implica eso, que nos esforcemos, que nos inclinemos, que nos acerquemos, que vayamos con alegría. Eso es bien importante, como celebrando algo, como con orgullo. Ok, bueno, pero ¿qué voy a celebrar con orgullo? Las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. La palabra virtud, fíjate, es de la palabra arete. Todas las mujeres digan amén, ¿verdad? Arete. La palabra virtud es del griego arete. ¿Qué significa arete? Significa valor, de valentía. Ok. Y aquí hablamos y nos referimos a Jesús. Cuando Jesús vino a este mundo y vivió todo el tiempo que vivió, y las traiciones y las ofensas, y Él amaba y Él perdonaba, qué caray. Pero como inocente Él haya caminado, cargado, aceptado tomar la cruz por nosotros. Y lo que a Él le pesaba en el huerto del Getsemaní era el que iba a ser separado de Dios, del Padre. Cuando Él antes había dicho, yo y el Padre uno somos. Entonces Jesús lo hace en la cruz, cuando carga, cuando es latigado, cuando está ahí por nosotros. Jesús, vemos, este fue un valiente. Y que eso lo hizo por nosotros. Como dice el canto, cada golpe, cada paso, con gran odio y rencor, cada golpe. ¿Qué pasó? Dice, estabas pensando en mí. A nosotros los cristianos nos alegra. Y empezamos a entender lo que dice arriba. ¿Cómo vamos a anunciarlo? ¿Tristeza? No, oye, pues yo soy cristiano, pero Dios puede. No. Celebrando algo que Él lo hizo por nosotros. Se te enchina la piel porque Él lo hizo por ti y por mí. Dice el canto, estabas pensando en mí. Ok. Señor. Qué caray.
Luego, esa palabra, esa es una definición, valor, valentía de Él, de Él. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. De Él. Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio porque es Cristo. ¿Cómo? Arete también viene de otra palabra. Fíjate, esa palabra griega. Esa palabra griega, fíjate qué palabra es. Arsén. De donde viene el nombre Arsenio. ¿Ok? Entonces Arsenio es bíblico. Fíjate. Arete ya ves que significa valentía. ¿De quién? De Jesús. Arsén significa, la palabra que se traduce de Arsenio es varón, varonil. Entonces, dice Arsenio, dice amén. Ok. Entonces, pues dice así. Pero entre paréntesis dice, bueno, ¿por qué? No nada más es varón por varón, dice como es una persona fuerte para cargar algo. ¿Ok? Entonces, aquí, de entrada, ahora sí que le ponemos paréntesis, entonces cualquiera que de repente, oye, necesita ayuda para cargar, vaya con Arsenio, porque él es fuerte para cargar. Si no, pues no hace honor a su nombre, ¿no? Arsenio. Entonces, esta palabra significa eso, fuerte para cargar algo. Estamos hablando todavía de Jesús, de que vamos a anunciar con gozo, con alegría, con ánimo, con gusto, porque Él es valiente, por lo que Él hizo en la cruz, porque lo hizo por nosotros. Fuerte para cargar algo, ¿qué? Isaías lo dice, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. El de todos. Jehová cargó en Él el pecado, porque nosotros no podíamos. Dice la palabra de Dios que nosotros no podíamos. Él es el que puede cargarlos. Y Jehová cargó en Él. Y en la cruz, este valiente, expresando su poder a lo que vino. Poderoso. Porque Él es Arsén, fuerte para cargar algo. ¿Qué es lo que cargó? Nuestros pecados. Y dice otro canto, me alegro en ti, Señor. Me alegro en ti, Señor. Ya tiene rato que no lo oigo, pero claro que sí. Claro que sí. Él es el que podía llevar cargando. Él es el digno, Él es el poderoso. Nosotros no podíamos, pero Él pudo. Él es el que puede. Y fíjate, ahorita Dios pone un versículo en mi interior y es Apocalipsis 5, del 1 al 5 lo vamos a leer. Fíjate, dice, está Juan está viendo algo que Dios le está mostrando, ahí en el Apocalipsis, y dice, en el 2, vamos al 2, dice, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Dice el 3, y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Dice, y yo, Juan, dice, y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Él es el único que podía cargar con nuestros pecados. Y aquí nos dice que Él es el único en el cual se puede cumplir todo lo que está escrito. Es Él. El digno. Entonces Juan lloraba y decía, no hay nadie. Y de repente voltea y dice en el versículo siguiente, dice, y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero. Dice, un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Es Jesús el que cargó nuestros pecados. Es Jesús el digno, el que Él puede hacer algo. Y ya lo hizo.
Van dos definiciones. Las virtudes de aquel que vamos a proclamar, su valentía, su valor. La segunda es arsenio, que es fuerte para cargar algo. Y la tercera es, esta palabra arsen trae otra raíz que dice griego airó. Es la palabra airó que significa llevar cargando. Ya cargó con nuestros pecados, pero dice llevar cargando. Y Jesús llevó cargando la cruz, pero Él nos rescató, como dice este versículo, al que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo nos sacó? ¿Cómo nos sacó de las tinieblas? Pues dice que agarró, nos toma, porque Él es fuerte para cargar algo. Y no nada más lo carga, sino que nos lleva cargando, porque Él es fuerte para llevarnos cargando. Entonces eso es lo que tenemos que publicar, con alegría, con gozo, a las personas que no tienen nada de esto. No lo tienen, no existe para ellos. Entonces, así como, ¿qué vamos a publicar? Que así como lo hizo con nosotros, lo puede hacer con ellos. Porque Él es Dios y si Dios lo hizo con nosotros, lo va a poder hacer con ellos. ¿Ok? Entonces, todo esto conlleva la primera definición, que es ser testigos. Ser testigos para conocerlo, para probar de Él, para publicar de Él. Y la siguiente, que es ser testigos para lo que decía Henry. Y es el pedacito que falta. Debemos ser testigos para que ya habiendo conocido a Jesús, para que dando testimonio de las otras personas, ahora eso en nuestra vida se refleje en un cambio de conducta, en un cambio de hábitos. ¿Ok? Entonces, desde el momento en el que nosotros venimos y pasa esto en nuestra vida, Dios pone algo en nuestro corazón. Es lo que dice la palabra, es lo que dice la Biblia en el libro de Ezequiel 36:25. Ezequiel 36:25 al 27, Dios promete desde el Antiguo Testamento hacerle algo a las personas que se encuentren con Él. A las personas que se encuentren con Él y que quieran y que hagan un pacto con Él, Dios promete hacerles algo. Y ahí es lo que ahí dice, esparciré sobre vosotros agua limpia. O sea, dice, te voy a limpiar. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, dice, y de todos vuestros ídolos los limpiaré. Dice, yo, no voy a mandar un ángel. Dice, yo los voy a limpiar. Y luego dice, y les daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que anden en mis estatutos, y guarden mis preceptos, y los pongan por obra. Todo esto que Dios hace en ese momento, es un cambio de conducta, surgido de que le conocemos, damos testimonio, y luego Dios pone en nosotros, a través del nuevo nacimiento, del arrepentimiento, Dios pone dentro de nosotros el Espíritu Santo, un corazón nuevo, para que hagamos con libertad lo que sigue. Entonces esto se refleja en nuestro carácter, en nuestras actitudes, en nuestra manera de pensar, en nuestros hábitos y costumbres, en nuestras decisiones. Debe de permear todo, poco a poco, poco a poco. Dice un salmo, más y más. Aquí lo cantan, de hecho, y yo te alabaré más y más. Cada vez permea más. Pero tenemos que permitírselo al Señor, ¿ok? Entonces, y este nuevo estilo de vida que tenemos es tres cosas. Debe ser diferente al que teníamos antes. Debe ser evidente a quienes nos rodean. Y tercero, dice, debe ser el resultado de la influencia que le permitimos a Dios en nuestras vidas. Así es como se ve. Pero lo que pasa dentro de lo que ya explicamos, ¿no? Entonces, de ejemplos está Zaqueo. ¿Se acuerdan de Zaqueo? ¿Se acuerdan de que él se encuentra con Jesús y Zaqueo está arriba del árbol y Jesús le dice, oye, bájate, quiero posar en tu casa. Se va. Y está llena de fariseos, de publicanos, de pecadores, de mujeres, de niños, de ancianos, de todo. Y en medio de ahí, de la comida, Zaqueo, sin vergüenza, sí, no sin vergüenza, como, qué sin vergüenza, ¿no? Sin pena,
sin tener vergüenza, se levanta y agarra y dice, Señor, todo lo que tengo, dice, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo 4 veces más. Ahí vemos que ya había pasado algo en el corazón de Zaqueo, que aquí no lo hizo testificar, no lo hizo directamente, de una manera muy clara como antes habíamos visto. Aquí lo que hizo es actuar de una manera ya diferente. Pasó algo en el corazón de Zaqueo. La gente, caramba, ¿qué onda con este Zaqueo? ¿Qué pasó? Ayer acaba de robar. ¿Y qué pasó? Y es Jesús donde dice, bueno, es que la obra del Espíritu no sabes de dónde, cómo es, ni de dónde va, ni a dónde viene. Así es todo el que es nacido y llevado por el Espíritu. No conoces, no sabes de dónde surgió esto. Pero surge de Dios, del Espíritu en nosotros. El ejemplo de Pablo. Pablo iba a Damasco, ¿verdad? Iba a Damasco persiguiendo cristianos. Y de repente, ¿qué pasa? Otra vez se encuentra con Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Lo transforma. Y dice en Hechos 9:19, fíjate lo que pasa después, dice. Hechos 9:19, dice. Habla de Pablo que se está recuperando de la experiencia que tuvo con Jesús, dice, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas. Dice, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos en Damasco. Y luego dice, y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. O sea, enseguida lo predicaba. O sea, su vida de ser un perseguidor cristiano, enseguida su forma de vida, sus acciones cambiaron. Entonces, en el versículo 21 dice, y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los cristianos? Y a eso vino acá también, para llevarlos presos. En Pablo también pasó esto, que cambió su vida. No podemos dejar de hablar de lo que pasa en nosotros. Y hay más, si ustedes recuerdan, hay más historias en las que dicen, pues sí es cierto, ¿verdad? Pero se ocupa encontrarse con Él. Y no una vez cuando nos arrepentimos, sino de manera constante. Hay que orar, hay que poner cada día en sus manos, pero el tener ese testimonio constante. Y es Pablo en el que escribió en primera de Timoteo 3, es una lista de los requisitos de los diáconos. Esta lista ya la vimos hace como un año, yo estaba revisando mis apuntes y era Juanito dio una enseñanza de eso, o hasta más yo creo, y Arsenio también dio enseñanza, o sea, ya vimos todas las características, ya las vimos, y ustedes las pueden leer, están en 1 Timoteo 3, habla de los obispos, pero también hay un apartado de los diáconos, y hay características de carácter, de ejemplo, muchas cosas que pueden leer, no las voy a mencionar, pero son una lista de que si tú la ves y dices, así se ve un servidor, eso es lo que un servidor se debe de notar, honestidad, sin vicios, de cualquier índole, sexualidad, que de repente ve mucho la televisión, o no, es que fume y cosas, ya ni se diga, ningún vicio, y era de las características que están enlistadas ahí. A los casados les dice cómo, en orden en su casa, o sea, hay muchas, es una lista. Pero la enseñanza la enfoqué no tanto en la lista, porque si fuera de listas, bueno, para servir y pues para ser cristiano así, no, pues tengo que cumplir estos requisitos. No, pues entonces ¿para qué vino Cristo? No tiene caso. En ese caso, desde antes del Antiguo Testamento ya había una lista, ¿no? Los 10 mandamientos. Ya había una lista, pues sí, haz esta y vivirás. Pero no se trata de eso. Tenemos para tener el buen testimonio, esta parte que todos tenemos, buena conducta, esto, lo otro, tiene que surgir de algo, debe de surgir de algo, porque si no, no es algo espiritual, es algo, Alcohólicos Anónimos no toman, o sea, tiene que ser diferente, tiene que surgir de Dios. Y la enseñanza que yo confío Dios me daba en este respecto es, tenemos que recordar de dónde nos tomó Dios, ese momento, si ya pasó, si no ha pasado, bueno, Dios dice, no, pues ora a mí, clama a mí, yo te responderé.
Entonces, en ese sentido, todos somos servidores, no estamos aquí por ninguna circunstancia rara. Y unos ya tienen más tiempo, unos ya están, unos tienen 18 años, 19 años, otros ya están más grandes, unos ya están casados. Pero si estamos aquí, como sea, es porque Dios quiere y ha permitido que estemos aquí. Y si hay cosas que en este tiempo de cuarentena no hemos visto, que seguro Dios yo estoy seguro de que en este tiempo de cuarentena Dios dijo, en Isaías 1, hay una palabra que es fuerte, pero hablaba de los judíos y decía, ya no me traigan ofrenda. Dios le dijo a Isaías, diles esto, ya no me traigan ofrenda, ya no celebren, ya no hagan la fiesta de los tabernáculos, ya no hagan luna nueva, que luna tal, que la fiesta de las trompetas. Dice, no, ya no me den holocausto siquiera, dice. No, estoy cansado de sufrirlos. Dice, ¿quién demanda esto? Yo les pido eso. Yo se los exijo tanto como para que piensen que no me tienen que honrar primero. Es lo que dice en Isaías. Dice, no, estoy cansado, estoy auteado. Dice, ya estoy cansado de soportarlas. Entonces, pues yo sé que a veces Dios permitió esto para que sin ocupaciones como Marta, sin tantas ocupaciones, volvamos a elegir la mejor parte, estar con Jesús. ¿No? Marta le decía, Señor Jesús, te invité a la casa, pero yo soy la única que está limpiando. Y María, pues nada más está ahí contigo. Y Jesús le dice, ay Marta, ella ha elegido lo mejor. Y en este tiempo de cuarentena que nosotros hayamos podido elegir lo mejor, si ya se va a acabar, pues que en este tiempo previo hayamos sabido elegir lo mejor. Estar, como decía el hombre de la historia que leí, ¿no? Cerré mi cuarto y desde la primera vez que cerré mi cuarto y entré en comunión, en relación con Dios, fue diferente. Entonces, en ese sentido, que tengamos eso. Y de ahí va a provenir todo lo demás que ya estudiamos hace un año. Y de ahí tiene que provenir. Porque si no, pues somos nosotros echándole ganas. Y no puedes, no es así. Es Dios en nosotros, la esperanza de vida, ¿verdad?